detrás del brillo cegador de las pantallas, de los contratos multimillonarios que se firman en las plantas más altas de los rascacielos de Nueva York y del fenómeno de masas en el que se ha convertido el mundo de los contenidos digitales. Se esconde una red invisible de ambición desmedida, traiciones silenciosas y estrategias calculadas con precisión quirúrgica. Vivimos en una era donde la popularidad se mide en millones de reproducciones, y el éxito se traduce en un poder de influencia capaz de mover industrias enteras. Pero pocas veces nos detenemos a observar el verdadero precio de esa cima. Lo que el público consume con avidez a través de sus auriculares o en las pantallas de sus teléfonos móviles suele ser el producto final de una maquinaria implacable, donde las alianzas más estrechas pueden desmoronarse en cuestión de segundos cuando el dinero, el ego y la fama entran en la ecuación. La historia del entretenimiento moderno está repleta de ascensos meteóricos, pero ninguno se compara con las dinámicas de poder que se gestan en las entrañas de los medios independientes y las plataformas de audio que hoy dominan el mercado global, transformando a jóvenes desconocidas en auténticas emperatrices mediáticas, capaces de rivalizar con las corporaciones más tradicionales del planeta. Para comprender la magnitud de los eventos que están a punto de fracturar nuevamente el panorama del entretenimiento digital, es necesario sumergirse en una atmósfera donde la lealtad es una moneda de cambio sumamente volátil, y las dinámicas de amistad a menudo se confunden con alianzas estrictamente comerciales. Imaginen por un momento el escenario: una gran metrópolis que nunca duerme, dos compañeras de apartamento compartiendo confidencias sobre sus vidas personales y, de la noche a la mañana, el nacimiento de un proyecto que conectaría de forma visceral con toda una generación de jóvenes sedientos de autenticidad y relatos sin filtro. En ese entorno de aparente complicidad y frescura, se sembraron las semillas de lo que más tarde se convertiría en un imperio multimillonario, pero también en uno de los campos de batalla más oscuros y encarnizados de la industria. Lo que comenzó como una conversación informal entre dos amigas, evolucionó rápidamente hacia una estructura corporativa de proporciones colosales, atrayendo la atención de magnates de los medios que supieron ver el potencial económico latente en la irreverencia y la audacia de sus relatos, desatando una vorágine de acontecimientos que nadie pudo prever ni controlar. El éxito masivo tiene la peculiar capacidad de amplificar las virtudes, pero también de exacerbar las tensiones más profundas que habitan en los vínculos humanos, especialmente cuando las decisiones estratégicas comienzan a involucrar cifras con múltiples ceros y el control total de los derechos de propiedad intelectual. En los pasillos de las grandes corporaciones de medios, los rumores de inestabilidad y las dificultades de gestión eran un secreto a voces, un murmullo constante que sugería que detrás de la fachada de hermandad existía una rivalidad latente y una sed insaciable de reconocimiento individual. Las dinámicas detrás de escena se volvían cada vez más complejas, marcadas por la intervención de asesores externos, figuras del entorno personal y parejas sentimentales que aportaban sus propios intereses a un tablero de ajedrez ya de por sí inflamable, donde cada movimiento implicaba un riesgo absoluto de ruptura. Esta atmósfera de desconfianza mutua y ambición cruzada pavimentó el camino hacia una crisis institucional que cambiaría para siempre el destino de sus protagonistas, dejando cicatrices que, lejos de cerrarse con el paso de los años, parecen abrirse con mayor ferocidad en el presente. A medida que nos adentramos en este relato de ambición y desencuentros, resulta fundamental invitar a nuestra audiencia a formar parte activa de esta comunidad en constante crecimiento, invitándoles a suscribirse a este canal, para no perderse ninguno de los detalles que se revelarán en las próximas entregas, donde analizaremos minuciosamente los documentos, las declaraciones y las implicaciones de un conflicto que redefinen las reglas del juego mediático. El caso que nos ocupa no es simplemente una disputa por un contrato o una diferencia de criterios creativos, sino un reflejo perfecto de cómo las grandes fortunas y el estrellato digital pueden transformar por completo la naturaleza humana, llevando a individuos que alguna vez compartieron un mismo techo a diseñar estrategias orientadas a la exclusión mutua y a la conquista absoluta del mercado. La intriga se intensifica ahora que nuevos testimonios escritos y memorias explosivas salen a la luz,
amenazando con derribar las narrativas oficiales que se han construido durante la última media década, y exponiendo los métodos utilizados por los actores más influyentes del medio para proteger sus intereses económicos a cualquier precio. En este primer capítulo de nuestra investigación, comenzamos a vislumbrar los contornos de una figura central, un empresario controvertido y directo que se niega por completo a dejar morir una de las sagas más lucrativas y comentadas de su trayectoria profesional, utilizando la palabra escrita como un arma de doble filo para ajustar cuentas pendientes con el pasado. A través de sus revelaciones, se descorre el velo sobre los momentos más oscuros de las negociaciones que tuvieron lugar en las oficinas y azoteas de la ciudad, describiendo un panorama de supuestas conspiraciones, falsas acusaciones planificadas en la sombra y una implacable lucha por el control de una marca que hoy en día genera decenas de millones de dólares anualmente. La tensión se respira en cada línea de esta crónica, preparando el terreno para una confrontación legal y mediática que promete sacudir los cimientos del ecosistema de los podcasts y la producción audiovisual, demostrando que en el mundo de los negocios de alto nivel, el final de una amistad es a menudo el comienzo de un imperio solitario. La calma aparente que rodeaba al fenómeno de masas, conocido como Call Her Daddy, se desmoronó por completo cuando las bambalinas del éxito dejaron al descubierto una cruda realidad de confrontaciones y ambición corporativa. Dave Portnoy, el controvertido y polémico multimillonario fundador de Barstool Sports, ha decidido avivar las llamas de una de las disputas más encarnizadas en la historia del entretenimiento digital, mediante la publicación de sus nuevas y explosivas memorias tituladas Cancel Me If You Can. En este revelador texto, Portnoy lanza acusaciones directas y devastadoras contra las creadoras originales del formato, Alex Cooper y Sofía Franklin, asegurando que ambas planearon una estrategia deliberada para acusarlo falsamente de acoso sexual dentro de la compañía con el único y retorcido objetivo de rescindir sus contratos vigentes y escapar de sus obligaciones legales. El magnate de los medios no se guarda absolutamente nada al calificar a Sofía Franklin como una mentirosa despiadada, al mismo tiempo que admite abiertamente haber tomado represalias drásticas contra ellas mediante el diseño de una estrategia interna orientada a romper la sociedad profesional que las unía y sembrar la discordia definitiva entre las dos creadoras. El origen de este huracán mediático se remonta a los últimos meses de 2018, cuando Alex Cooper, que actualmente cuenta con 31 años de edad, y Sofía Franklin, de 33, compartían un apartamento en la ciudad de Nueva York y decidieron lanzar un formato de audio revolucionario que abordaba temas de sexualidad y relaciones sentimentales desde una perspectiva sumamente audaz, irreverente y sin ningún tipo de tapujos. El impacto entre el público veinteañero fue inmediato y descomunal, catapultando el proyecto hacia los primeros puestos de las listas de éxitos y transformando a Barstool Sports en el hogar de un fenómeno cultural sin precedentes. Sin embargo, las fuentes internas de la empresa revelan que gestionar a las dos conductoras fue una tarea titánica y conflictiva desde el primer instante, describiéndolas como personas extremadamente astutas, calculadoras y difíciles de manejar, impulsadas por un deseo irrefrenable de alcanzar la fama internacional y acumular una riqueza económica masiva a cualquier precio, detrás de la fachada de complicidad absoluta y hermandad que proyectaban en las redes sociales y en sus emisiones semanales. La relación personal entre Alex Cooper y Sofía Franklin se encontraba completamente deteriorada y sumida en una hostilidad constante. La propia Cooper admitiría años más tarde en su producción documental para la plataforma Hulu, que la percepción que el público tenía de ellas como si fueran hermanas distaba radicalmente de una realidad interna que calificó como verdaderamente espantosa y disfuncional. La situación comenzó a deteriorarse de forma irreversible en abril de 2019. Un punto de inflexión crítico provocado por la intervención indirecta del creador de contenido Logan Paul, quien durante una conversación sobre remuneración económica en su propio espacio, sembró lo que Portnoy describe como semillas venenosas en las mentes de las dos jóvenes conductoras, convenciéndolas de que el valor real de su marca superaba con creces los términos de su acuerdo contractual original con Barstool Sports.
En un intento desesperado por mantener la propiedad dentro de su catálogo y estabilizar la situación en 2020. Dave Portnoy les ofreció un acuerdo verdaderamente millonario y sin precedente en la industria que incluía un salario anual garantizado de $500,000 para cada una, sumado al 3.5% de todas las ganancias derivadas de la venta de mercancías oficial. El incentivo más atractivo del trato estipulaba que, al finalizar el periodo contractual con la empresa, todos los derechos de propiedad intelectual del programa y las ganancias comerciales revertirían por completo a favor de Cooper y Franklin, además de asegurarles entre un 10 y un 20% de las ventas futuras de cualquier marca de bebidas alcohólicas que se desarrollara bajo el nombre del show. Esta propuesta económica estaba diseñada para resolver el conflicto de forma definitiva y garantizar la permanencia del exitoso formato, pero en lugar de consolidar la unión, se convirtió en el catalizador de una traición corporativa definitiva. Los detalles de la ruptura adquieren un tono novelesco y cargado de tensión dramática, cuando Portnoy relata la reunión privada que mantuvo con Alex Cooper en la azotea del edificio de la compañía. Según las declaraciones del empresario, Cooper se mostró entusiasmada con los términos financieros planteados y manifestó su firme intención de aceptar la oferta, pero al mismo tiempo sentenció que Sofía Franklin jamás accedería a firmar el documento debido a la influencia externa que recibía. Ante la advertencia explícita de Portnoy de que iniciaría acciones legales millonarias si decidían llevarse el contenido a una plataforma rival antes del vencimiento del contrato, Cooper presuntamente confesó el plan maestro que ambas habían diseñado en la sombra, el cual consistía en fabricar acusaciones públicas de acoso sexual generalizado dentro de Barstool Sports, para forzar la liberación de sus derechos de propiedad intelectual y justificar su salida hacia redes competidoras. Al descubrir que el frente unificado de las conductoras presentaba grietas insalvables, Alex Cooper tomó la determinación de apartar por completo a su compañera de apartamento y negociar de forma independiente para quedarse con la totalidad del negocio. Portnoy recuerda que Cooper le preguntó directamente si existía la posibilidad de recibir la propiedad intelectual exclusiva en caso de honrar el acuerdo de forma individual, excluyendo deliberadamente a Franklin de cualquier beneficio futuro. En el plano privado, Cooper también intentó deslegitimar a su socia ante los ejecutivos alegando que Franklin atravesaba serios problemas de abuso de sustancias, una maniobra que incrementó la desconfianza mutua y aceleró el colapso definitivo de la sociedad. Por su parte, Portnoy se encontraba profundamente irritado por la constante interferencia de la pareja sentimental de Sofía Franklin en aquel momento, el alto ejecutivo de televisión Peter Nelson, a quien el fundador de Barstool describe en sus memorias con insultos despectivos, y como la encarnación misma del mal dentro de las negociaciones de la empresa, fiel a su reputación de hombre de negocios implacable y estratega corporativo de primer nivel. Dave Portnoy vio en esta fractura interna una oportunidad inigualable para maximizar los beneficios económicos de la compañía y decidió jugar una carta sumamente arriesgada, consciente del secreto mejor guardado de la industria, que consistía en el odio mutuo que se profesan las dos conductoras detrás de las cámaras. El empresario aceptó la propuesta de Cooper, pero al mismo tiempo ofreció a Franklin la posibilidad de conducir un espacio rival dentro de la misma plataforma, con la clara intención de lanzar dos programas enfrentados que compitieran directamente en el mercado. El objetivo era exprimir hasta la última gota del conflicto público, forzando a la audiencia a elegir un bando y generando millones de dólares en ventas de productos promocionales basados en la enemistad, asegurando que el peor escenario posible para sus intereses financieros era que las dos jóvenes volvieran a reconciliarse, para garantizar que la ruptura fuera total y definitiva. Portnoy confiesa en su obra haber filtrado deliberadamente la historia de la amarga disputa y la inminente separación al diario The New York Post, antes de que pudieran unirse nuevamente en su contra. La maniobra funcionó con una precisión matemática devastadora, provocando que Alex Cooper y Sofía Franklin cortaran de inmediato y de forma absoluta toda comunicación entre ellas, ya que cada una sospechaba firmemente que la otra había sido la responsable de entregar los detalles íntimos a la prensa escrita. De este modo,
La amistad que había dado origen al fenómeno digital quedó completamente destruida en cuestión de horas y el formato original dejó de existir para siempre, dando paso a una nueva era de competencia feroz, donde solo una de las protagonistas lograría consolidar un imperio económico sin precedentes en la industria del entretenimiento contemporáneo. La consumación de la ruptura dio paso a una bifurcación radical en los destinos profesionales y económicos de las dos antiguas amigas, redefiniendo las estructuras del poder mediático en la industria del entretenimiento digital. Apenas un año después de que se consolidara la separación definitiva del dúo original, Alex Cooper demostró poseer una visión comercial impecable al firmar un histórico contrato de exclusividad por 3 años con la plataforma de streaming Spotify, valorado en la espectacular cifra de $60 millones. No satisfecha con este hito financiero, Cooper expandió posteriormente su influencia global al trasladar su exitoso formato a la corporación radiofónica SiriusXM, a través de un monumental acuerdo multianual estimado en la asombrosa cantidad de $125 millones. Esta vertiginosa ascensión económica le permitió fundar en 2023 su propio conglomerado de medios, bajo el sello Onwell, una red que ha crecido de manera exponencial, hasta albergar múltiples producciones de gran éxito comercial en la actualidad. La diversificación de la marca personal de Alex Cooper ha trascendido por completo las fronteras del audio digital, expandiéndose hacia el sector de los bienes de consumo masivo con el lanzamiento de su línea de bebidas isotónicas, Onwell Hydration, la cual se distribuye activamente en grandes cadenas comerciales norteamericanas de la talla de Target, Meijer y Sprouts. Este proyecto empresarial se consolidó en el ámbito institucional al convertirse en patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de los Estados Unidos, posicionando a Cooper como una figura de referencia en el ámbito de los negocios corporativos, estatus que reforzó al incursionar en la producción de telerrealidad para la plataforma digital Hulu, con la creación de su propio espacio de entretenimiento enfocado en dinámicas de pareja. En el plano de la propiedad industrial, los registros oficiales de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos confirman que Barstool Sports cedió formalmente todos los derechos sobre la marca a la productora Bulldozer Productions, propiedad de Cooper, entidad que posteriormente fue fusionada bajo la estructura de una sociedad de responsabilidad limitada de la cual ella funge como presidenta ejecutiva, en el extremo opuesto del espectro. La trayectoria de Sofía Franklin tomó un rumbo marcadamente distinto y caracterizado por una reconstrucción profesional mucho más pausada y compleja tras su abrupta salida de la empresa original. Franklin intentó recuperar su espacio en el mercado digital mediante el lanzamiento de una producción independiente titulada Sofía with an F, y aunque ha mantenido una base de seguidores leales, sus niveles de facturación económica y alcance comercial no han logrado equipararse a las magnitudes millonarias alcanzadas por su antigua socia de apartamento. En el terreno personal, Franklin ha enfocado sus esfuerzos en los preparativos de su próximo enlace matrimonial en territorio italiano, manteniendo la identidad de su pareja sentimental en estricto secreto ante la opinión pública, al tiempo que prepara la publicación de su propio libro de memorias titulado Daddy Issues, cuya portada causó un gran revuelo mediático al mostrar una fotografía antigua de la que recortó de forma deliberada el rostro de Alex Cooper. Las implicaciones de esta publicación inminente han generado una reacción preventiva por parte de Dave Portnoy, quien en sus propios textos anticipa que una parte considerable de la audiencia femenina tenderá a creer de forma automática en la versión de los hechos narrada por Franklin, ya sea por una cuestión de empatía de género, por animadversión hacia la figura de Cooper, o por el rechazo histórico que genera su propia personalidad pública en diversos sectores sociales. El empresario de los medios de comunicación mantiene una postura firme al respecto, asegurando que nadie en la industria puede acusarlo de faltar a la verdad en sus declaraciones públicas, y señalando que las personas que intentan encumbrar a Sofía Franklin como un referente ideológico están apoyando a una figura que estuvo dispuesta a instrumentalizar acusaciones falsas de acoso en el entorno laboral con fines estrictamente comerciales. Un comportamiento que, a juicio del fundador de Barstool Sports,
perjudica gravemente las luchas legítimas del género femenino. El conflicto ha vuelto a recrudecerse debido al entorno personal de Alex Cooper, quien actualmente se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, junto a su esposo y socio de negocios, el influyente productor cinematográfico Matt Kaplan. La figura de Kaplan se convirtió en el epicentro de una severa tormenta mediática tras la publicación de extensos reportajes de investigación en medios periodísticos de prestigio internacional como Vanity Fair y Bloomberg News, donde diversas fuentes internas y antiguos empleados describieron un entorno de trabajo sumamente tóxico y hostil bajo su dirección ejecutiva. Las acusaciones detallan supuestos episodios de maltrato verbal sistemático, el empleo de términos despectivos hacia los subordinados de la compañía y amenazas directas destinadas a perjudicar las carreras profesionales de los empleados, con testimonios que sugieren que la propia Cooper presenció estas muestras de temperamento explosivo sin llegar a intervenir en defensa de los trabajadores afectados. A este complejo panorama corporativo se suman las recientes tensiones competitivas en las que se ha visto envuelta la productora de Alex Cooper, particularmente tras la decisión estratégica adoptada por su cadena de medios de rescindir el contrato de distribución del popular formato conducido por la creadora de contenido, Alix Earle. La ruptura de esta alianza comercial desencadenó un enfrentamiento público indirecto a través de plataformas digitales y redes sociales, donde se difundieron críticas explícitas hacia el carácter de Cooper, acusándola de lucrar con la vulnerabilidad ajena y comparando sus métodos comerciales con los de una perseguidora de ambulancias. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando Cooper instó públicamente a su competidora a romper el silencio y a expresar sus quejas de manera directa, aprovechando la ausencia de acuerdos de confidencialidad. Una invitación que fue aceptada inicialmente en el entorno digital, pero que posteriormente fue mitigada por la propia Earle en espacios de televisión nacional para evitar la prolongación de la negatividad en los medios. En definitiva, la saga que comenzó en un modesto apartamento neoyorquino se ha transformado en una crónica perenne sobre las luces y las sombras del éxito en la era de los imperios digitales, demostrando cómo las dinámicas de rivalidad y las acusaciones mutuas continúan proyectando una sombra alargada sobre la reputación de sus protagonistas. A pesar de los esfuerzos por proyectar una imagen de triunfo absoluto y consolidación empresarial, los analistas de la industria coinciden en señalar que las etiquetas de conflictividad y las disputas internas seguirán vinculadas de forma permanente a la trayectoria pública de estas personalidades del entretenimiento. La evolución de los acontecimientos demuestra que en el despiadado tablero de los negocios multimedia contemporáneos, la conquista de las más altas cumbres financieras exige a menudo el sacrificio definitivo de los lazos personales más estrechos.